Dios les bendiga a todos y a todos. Continuamos con el tercer podcast. Si de pronto apenas nos estás empezando a escuchar, te invito para que escuches los 2 podcasts anteriores porque venimos en una secuencia contando mi testimonio personal de cómo pasé de ser católica a protestante, luego me aparto del Señor y cómo Dios me vuelve a llamar a su rebaño para servir, y hoy estoy aquí precisamente en este servicio para Él. Y como siempre, primeramente, gracias a Dios porque me permite estar aquí en su presencia, sirviéndole como Él me ha enviado a servirle. Así que continuando con lo del podcast pasado, les estaba diciendo que cuando nos volvemos servidores del mundo y del enemigo, y no de Dios, nos volvemos esclavos al mundo, esclavos a eso que nosotros le llamamos disque libertad, porque cuando yo conocí del Señor, me hice bautizar en el nombre de Jesús en la iglesia IPUC, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Yo me aparto del Señor porque empiezo a ver el mal testimonio, porque me fui en contra de todo, de la Biblia, de la iglesia, del pastor, de los diezmos, de todo. Yo decía, mejor dicho, estos vividores. ¿Qué no critiqué yo en redes sociales? En YouTube los comentarios aumentaron de una manera impresionante. Nosotros hacíamos enseñanzas cristianas y eso, por ahí uno si al caso daba un me gusta y por ahí si al caso 2 comentarios, entre esos el mío o el de mi esposo. Pero cuando empecé a hablar en contra de la iglesia IPUC, de que cómo ellos manipulaban y cómo no sé qué, porque yo, como le digo, o sea, yo me aparté del Señor y empecé a irme en contra de todas las iglesias. Ahí sí todo el mundo comentando, hasta propios hermanos defendiendo la iglesia, otros defendiéndome a mí. Eso fue pues una cantidad de movimiento en ese YouTube que yo dije, wow, increíble. Ahora que estamos haciendo nuevamente reflexiones cristianas, pues la verdad casi no lo he revisado, pero creo que muchos comentarios no hay. A veces a la gente le gusta más lo polémico, le gusta más como la controversia. Hasta los mismos hermanos a veces nos volvemos así. Estamos escuchando una palabra de Dios y como que, pero escuchamos algo en contra o algo a favor y así como medio polémico, no, ahí estamos. No todos, pero pues sí algunos. Entonces yo estaba pues en ese andar de criticar, me alejo del Señor y empiezo supuestamente a ser libre. Porque yo dije, yo en la iglesia me había encadenado, yo en la iglesia me había atado, yo en la iglesia me volví esclava. Pero mire cómo el diablo lo engaña a uno y le hace creer eso. Sí, porque el diablo te hace ver todos los defectos de la iglesia, del pastor, de los hermanos, como yo les estaba contando en el podcast anterior. Porque así trabaja él. Te hace ver los defectos de los demás, lo malo de los demás. Y empiezas a fijarte tanto en eso, empiezas a querer llenar ese vacío ya con otra cosa, empiezas a llenar tu mente, tu corazón de levadura, dejando de entrar doctrinas de hombres mentirosas y falsas, que supuestamente te hablan bonito y te hacen supuestamente creer en una libertad donde ya no eres esclavo, sino que eres libre y que ya no tienes que ir a ninguna parte, porque, y uno se cree todo eso. Porque yo viví eso, yo lo viví, a mí nadie me lo contó, yo lo viví. Y yo misma era de que pero yo decía, Dios mío, a mí esta piedrita rosa es que me atrae el amor, y pero Señor, yo no me siento como llena con esto, yo no tengo como la fe suficiente para creer que esa piedra me va a proteger, no, ¿qué será que me pasa? Y me ponía una manillita, es que con el ojo de yo no sé qué, con los nuditos de no sé cuánta, y ojo, que yo respeto esas creencias. Las respeto porque en su momento yo empecé a indagar sobre eso y me empecé a involucrar en eso. Pero de corazón les digo, eso no me llenaba. Yo seguía cada vez más perdida en el mundo, más esclava a las cosas del mundo. Yo no vivía borracha por ahí, no. Pero sí de vez en cuando ya nos queríamos tomar de una cervecita mi esposo y yo, ya pues escuchando música que no era cristiana. Yo ya me quería hacer más tatuajes, yo me hice como 3 piercing, yo dije, Dios mío, ¿y hasta dónde yo voy a poder parar con esto? Hasta que Dios toma mi corazón, el 12 de junio, que era un lunes festivo a la madrugada, y empieza a hablar a la vida mía y a la de mi esposo de una manera impresionante, pero directamente Dios. ¿Cómo? Cuando uno no tiene la fe suficiente, es difícil creer, porque las cosas espirituales se han de discernir en el espíritu. Y sí, el evangelio, las cosas de Dios es locura para el que se pierde. Está escrito en la Biblia. Pero
yo no sé cómo sonará cuando yo le digo a alguien, es que Dios me habló, es que Dios me dijo, es que... Yo sé que esto para las personas que no han sido creyentes sonará locura. Y lo ha sido así, porque yo recuerdo que yo muchas veces hasta llegué a criticar a mi esposo cuando decía, esto es de parte de Dios, eso es de... Ay, esa tú eras que Dios, que Dios, que Dios. Entonces, uno a veces, en la humanidad de uno no entiende las cosas espirituales. Porque vuelvo y le digo, esas cosas espirituales se deben discernir en el espíritu, pasar por el filtro del espíritu. En la humanidad uno nunca va a entender las cosas espirituales porque para uno es locura, para uno es que bobada, ¿cómo va a hacer eso? Que no se va a entender así. Pero la vida con Dios, el servicio a Dios, es un mejor estilo de vida hasta para uno, para sus hijos, para su familia, para su hogar. Porque es que si tú eres creyente a ti, no te va a mandar Dios a hacer nada malo. Al contrario, Dios te pide no robar, no matar, no fornicar, no adulterar, tener paciencia, tener paz, tener gozo, tener dominio propio. Eso no está mal. Al contrario, Dios quiere que vivamos bien. Pero las personas creen que ser creyente ya es una cadena que uno se echa encima y que la verdadera libertad es estar en la corriente del mundo. Pero si tú recapacitas, en los momentos que has estado en aflicción extrema, depresiones extremas, pregúntate, ¿por qué? Si se supone que estoy libre, que ya me alejé de Dios, que ya hice esto, que practiqué una cosa, que investigué una religión, una creencia, una no sé qué, ¿por qué no me llena? ¿Sabes por qué? Porque hay un vacío en tu corazón que solo Jesucristo puede llenar. Nadie más. Y como dice la imagen de acá, sed sobrios y velad porque el adversario, el diablo, anda como león rugiente mirando a qué presa devorar. El enemigo busca eso, alejarte de las cosas de Dios, alejarte de la oración, alejarte del ayuno, alejarte de la lectura de la Biblia, alejarte de la congregación, de ir a la iglesia, de compartir con hermanos. Eso busca el enemigo. ¿Saben para qué? Para poderte devorar más fácil. Porque por lo menos cuando estás adentro, tienes la cobertura de ese pastor, tienes la cobertura de los hermanos que también interceden por ti. Pero solo sabe el enemigo que te puede devorar más fácil. El enemigo sabe que te va a embolatar porque tú ya estás tambaleando en la fe. Eso busca el enemigo. Así que si tú estás pensando alejarte de Dios, pregúntate por qué. Mira, Dios empieza a desanimar tu vida, tanto así que te empiezas a mover de una iglesia a otra, y ninguna de esas iglesias va a satisfacerte. En cada iglesia vas a encontrar un defecto, porque el enemigo es así. Y porque créanme, que es cierto, dentro de las congregaciones te vas a encontrar muchas veces con pastores que tú dices, wow, pero ¿qué pasó aquí? Este pastor pareciera que yo llegué de nuevo y como que no llegó nadie, no lo saluda a uno, salió como raro. Esta hermanita es que tan creyente, tan y hoy me miró feo. Créame que eso lo hace el enemigo y no es culpa del hermano. Cada quien está pasando su proceso y yo no lo estoy defendiendo, pero cada quien se está viviendo su proceso con Dios. Aprende a vivir tu proceso personal con Dios, que Dios trate con cada persona. Y si es demasiada la altivez, si es demasiado el daño que te está generando algún hermano, ora, reprende. Tienes la autoridad de Dios, hazlo, en tu corazón, en tu mente. Cuando esté enfrente de ti ese hermano, esa hermana, sin que se dé cuenta, no sé, ora, reprende el enemigo. Y permite que ese hermano sea libre con tu oración y tu intercesión. Y perdona, porque a eso nos llama Dios. Porque si saludamos a los que nos saludan, si amamos a los que nos aman, pues ¿qué tendríamos de diferente con los incrédulos? ¿Cuál sería nuestra diferencia si ellos también son iguales? Solo entre ellos los que se quieren, los que se saludan. Pero nosotros somos cristianos y Dios nos manda a perdonar, a amar a nuestros enemigos. Y sé que es complejo, hasta para mí es difícil, porque yo también estoy viviendo mi proceso. Créeme que yo hoy estoy aquí haciendo esta enseñanza, pero no quiere decir que yo sea perfecta, yo me enojo todavía. Yo todavía digo cosas que no debería decir. Pienso cosas que no debería de pensar. Porque sé que Dios está trabajando en mí. Pero te digo algo, en medio de todo eso, tengo gozo en mi corazón. Porque sé que Dios sabe que en medio de mis defectos yo quiero agradarle a Él. Yo quiero servirle a Él. Yo quiero hacer su voluntad. Y sé que Dios me está formando para eso.
Entonces no temo, porque yo no busco ser perfecta en mi humanidad. Busco que Dios me perfeccione, que es diferente, y no con mis fuerzas, porque con mis fuerzas no voy a poder. Y claro que todavía tengo defectos, claro que los tengo, pero confío en Dios, en que va a seguir trabajando en mí y que voy a poder ser mejor cada vez más. Yo lo sé, y también quizás hoy Dios te está diciendo lo mismo a ti. Sí, nosotros nos molestamos, decimos, hacemos comentarios de aquí, de allá, de lo que no nos gusta. Pero quizás ya es hora de ir mejorando nuestras actitudes, nuestras formas de ser, de pensar. No dejarnos afectar tanto por lo de los demás. Pensar antes de actuar. Creerle a Dios que nos da ese dominio propio. Porque cuando decidimos creerle a Dios, hacer su voluntad, seguirle a Él, obedecerle a Él, nuestras vidas sí o sí empiezan a ser transformadas. Y yo he creído en Dios. Ahorita que volví a los caminos del Señor, yo pensaba eso. Yo decía, Dios mío, cuando estuve afuera, que me alejé de Dios, es increíble cómo el enemigo opera en el corazón de uno, en la mente de uno, juega hasta con los sueños y le hace creer a uno una cantidad de cosas con tal de que uno se aleje de Dios. Y de verdad se cumple esa palabra de que anda como león rugiente mirando a qué presa devorar. Y tú por ser hermano creyente no te salvas. Porque a esos son los que más ataca el enemigo, porque pues a los que están en el mundo pues ya los tiene atrapados, dirán, no, pues ya estos ya están aquí a mi favor, trabajando para mí, pero a los que son creyentes son a los que el enemigo más quiere sacar. ¿Sabes por qué? Porque él sabe que la venida de Jesús está cerca, y quizás todavía nos cueste creer esto porque somos incrédulos, pero ¿y si Jesús viniera esta noche? ¿Estás preparado, preparada para irte con Él? ¿Qué le vas a decir? Es que yo no escuché tu llamado, es que yo no lo sentí, es que yo no creo en la iglesia, es que yo no creo en la Biblia, es que yo no creo en esto, es que yo no creo en el pastor. ¿Qué le vas a decir? ¿Cuál es tu excusa con Jesucristo? Si Él está diciendo, aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido el mundo. En el mundo vamos a pasar por muchas cosas y más si estamos sin Dios o alejados de Dios. ¿A qué te invito hoy, querido hermano o amigo que me escuchas? A que entregues tu vida a Cristo. Si no sabes cómo hacerlo, empieza a leer la Biblia. Si quieres, empieza por el Nuevo Testamento. Léete los Evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Sigue con los Hechos de los Apóstoles que hablan de la vida de Jesucristo, todo. Empieza leyendo la Biblia, un capítulo diario, que es el número grande. Un capítulo diario léete. Y deja que Dios actúe en tu corazón. Es que ya no creo en la Biblia, en las iglesias. Esfuérzate, porque el enemigo quizás es el que te está haciendo pensar y creer eso, y tú crees que eres tú. Y si es así, pues que Jesucristo reprenda a ese devorador de almas, a ese devorador de fe. Que Jesucristo reprenda en este momento todo eso. Vamos a orar. Señor Jesús, te pido por cada hermano, por cada oyente, por cada hermano que quizás se ha alejado de ti también, que así como tuviste misericordia conmigo, la tengas para con él o para con ella. Y aquellas personas que dicen que todavía no han escuchado tu llamado, Señor, te pido que hoy, que esta noche, ellos puedan sentir, puedan escuchar tu llamado y puedan regresar a su rebaño, a tu rebaño, Señor, para que el diablo no los devore por fuera, Señor, y les haga perderse de esa salvación tan hermosa que tú nos has dejado, mi Dios. Y si hay alguien aquí que quizás hoy te quiere pedir perdón por todas las cosas malas que ha hecho, te pido que le perdones, Señor, y que esa persona entienda que tú le puedes restaurar su vida si esa persona decide hacerlo, si esa persona decide entregar su vida a ti. Yo sé que tú puedes restaurar su vida, Señor. Te pido que te muestres a esas personas incrédulas, a esas personas que están esperando tu llamado, Dios, que ellos puedan ser sensibles a tu voz esta noche, Señor. Guarda sus familias, sus hogares, mi familia y mi hogar. Protégelos, Señor, a la familia de mi esposo y a mi familia. Ten misericordia de ellos, que ellos también te conozcan. Te lo pido, Señor, mi mamá, que ha sido un poco rebelde a ese llamado, pero que también ha estado más sensible a tu voz. Habla con mi mamá y trata en su corazón para que ella también te sirva, Dios. Y a mis hijos, Dios, ten misericordia y guárdalos, Señor, y por la vereda donde vivo, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.